Hola Salvador, voy a explicar el pseudocódigo que me enviaste. Para eso lo voy a dividir en partecitas y la voy a ir explicando parte por parte lo que quiere decir cada línea del pseudocódigo. Las primeras líneas que tenemos son estas que son declaraciones de variables y tienen esta estructura: declare, los nombres de la variable, dos puntos y el tipo de dato que es la variable. Entonces en esta línea tenemos declarar las dos variables, tengo total y tengo average, que significa promedio, y estos dos puntos son para indicarle el tipo de variable que son estos dos datos. Esta variable total y esta variable average son números reales. Esto quiere decir que son números que tienen parte decimal, o sea, tienen números después de la coma decimal. Tengo esta otra línea que también me declara otras dos variables. En este caso, el nombre de la variable es mark y de esta otra variable que se llama counter o contador. Dos puntos y tengo otro tipo de dato acá. Acá ya no son reales. También son números, pero no son el mismo tipo de números que tengo acá arriba. Acá tengo números enteros. Un número entero es un número sin parte decimal. O sea, no tiene cifras después de la coma decimal. Eso se llama un número entero. Son positivos o negativos, pero sin parte decimal. Entonces le estoy diciendo al programa o al computador, le estoy advirtiendo que mi programa va a trabajar con estas variables, con total, con promedio, con mark y con counter. Eso es lo que hace en esta línea, es decirle al computador que existen estas variables, que las voy a usar en mi programa y el tipo de dato que son. Estas siguientes líneas lo que hacen es inicializar esas variables. En programación, inicializar una variable es darle un valor inicial. En este caso, a la variable total, que es un número real, ya habíamos dicho, le voy a asignar el valor 0. Entonces estoy diciendo que mi variable al principio del programa vale 0. También estoy inicializando acá la variable mark y la estoy inicializando también con un valor de 0. Tengo esta variable contador, que dijimos que era un entero, y la inicializamos con menos 1. Quiere decir que al principio de mi programa la variable contador vale menos 1. ¿Qué más hay en estas líneas de código? Bueno, hay un output. Esto lo que hace es una impresión en pantalla. Los outputs son líneas de código que se hacen para mostrar en pantalla texto al usuario. Entonces acá lo que está imprimiendo es una instrucción que es enter marks y 999 para finalizar. Le está diciendo al usuario que ingrese las marcas y que si quiere finalizar ingrese 999 como marca y el programa va a terminar su ejecución. Esta estructura que vemos acá, repeat, traduce repita, ¿sí? Tiene unos textos que están tabulados, ¿sí? Están a la derecha de están a la derecha pues, respecto a donde está el texto normalmente en el código. Está tabulado hacia la derecha, o sea, está corrido hacia la derecha. Esto lo que me dice es que lo que va a repetir este bucle, que es un bucle, una estructura que se va a repetir varias veces en el código, es estas líneas que están desplazadas hacia la derecha. El programa va a ejecutar todas estas líneas, ¿sí? Lo que está acá tabulado, y dice until mark igual a 999. Lo que está diciendo es que va a repetir estas tres instrucciones, que ya las voy a explicar, las va a repetir hasta que mark valga 999. O sea, si el usuario ingresa 999, el programa va a terminar, va a salir de ese bucle. Cuando él evalúe el valor de mark y vea que vale 999, va a terminar el bucle. Entonces miremos estas instrucciones que están dentro del bucle que van a hacer. Dice total igual a total más mark. Esto lo que hace es que está asignando a la variable total, ¿sí?, el total acumulado que tenga o el valor que tenga en ese momento la variable,
digamos al principio de nuestro programa va a ser cero, porque así se inicializó. Y a ese total que tengo almacenado le va a sumar el valor de la marca que ingrese el usuario. Pero ten en cuenta que mark también está inicializado en cero. Entonces el primer valor que va a tomar el programa para mark y para total son ambos ceros. Y vamos pues a ver cómo almacena esos valores y cómo los trabaja. Ahorita voy a mirar cada valor, cómo va, cómo va cambiando en el programa. Por ahora estoy explicando solo la lógica del código. Esta línea de acá dice input mark. Esta línea de input lo que hace es recibir lo que el usuario ingrese. Por eso por eso en la línea anterior nos daba instrucciones de ingresar las marcas. Decía input mark e ingrese input 939 para terminar. Acá lo que hace este input mark es recibir el valor que le ingrese el usuario y almacenarlo en la variable mark. Entonces mark me va a empezar a valer el valor que me ingrese el usuario. Ese va a ser el valor que va a tener mark. Un input es un valor que ingresa el usuario. Entonces eso va a valer y va a estar variando porque en este bucle el usuario va a ingresar valores varias veces. Entonces el valor que va a tener mark va a ser el que ingrese el usuario. Tengo una variable counter que dice que counter va a tomar el valor de counter, o sea, el valor que tenga el contador en ese momento. Si recuerdas en cuánto inicializó counter, inicializó en -1. O sea, él va a empezar valiendo -1 al principio del código. Me dice que tome ese valor y le sume 1. Así va a actualizar el valor de counter. Y bueno, estas tres instrucciones se van a repetir mientras que mark no valga 999. Porque cuando mark valga 999 va a terminar el código. Esto se puede traducir como hasta que mark valga 999 ejecúteme estas líneas de código en bucle. Entonces es un bucle, se repite y se repite y se repite mientras que mark, o sea, mientras que el usuario no ingrese en la variable mark el valor 999. ¿Sí? Si el usuario nunca ingresa al 999, pues nuestro programa nunca termina. Solo va a terminar cuando se ingrese ese valor. Estas instrucciones ya están fuera del bucle, ya es cuando el bucle termina. El bucle se ejecuta y se ejecuta hasta que termine, y si el bucle no termina, el código el programa no va a seguir trabajando hasta que salga de este bucle. Entonces cuando termina, cuando verifica la condición de 999, se van a ejecutar las otras líneas del código. ¿Qué son? Bueno, tres impresiones, tres outputs. Acá miramos, acá dice output de total mark is y una coma y total. ¿Qué hace esta línea para imprimir? Bueno, este texto lo imprime como está acá escrito. Va a imprimir este avisito que dice the local mark is. Esto lo imprime normal. Pero acá me imprime total. Y lo que quiere decir que acá me imprima total es que él no va a imprimir un texto que diga total. Él me va a imprimir el valor que yo tenga almacenado en esa variable total. O sea que una vez salgo del bucle, ese total va a tener un valor numérico, y eso es lo que me va a mostrar en pantalla, el valor numérico asociado a la variable total. Tengo otra línea del código que me dice que average, que a la variable average, promedio, va a estar asignado el total dividido, o sea, el valor de la variable total dividido en el valor de la variable contador. O sea, va a tomar estas dos variables, va a hacer esta operación matemática que es división, y ese va a ser el valor de mi variable average. Recuerda que average lo inicializamos en 0, si mal no estoy, inicializó en 0, pero ahora esta línea de código me actualiza el valor del promedio y va a ser el total dividido en el valor almacenado en contador, o sea, el valor de la variable contador. Después de calcular el promedio, me hace un output que dice the average mark is, o sea, el promedio es, y me imprime no este texto que dice average, sino el valor asignado a esa variable. O sea, me va a dar un número, nuevamente me va a dar un número.
el número que esté almacenado en la variable average, que es justamente este cálculo. O sea, lo que salga de este cálculo total dividido en counter es lo que me va a imprimir acá en pantalla. Finalmente tengo este otro output que dice the number of mark is counter. Entonces me dice el número de marcas es, y va a imprimir el número almacenado en la variable contador. O sea, va a imprimir eh, un número, no texto, sino este número que esté asignado a esta variable al final del programa. De igual forma voy a explicarlo con la tabla mientras llenamos la tabla para que mires cómo se van a comportar esos valores y qué es lo que finalmente va a imprimirme el programa en pantalla.